Ya estamos al aire porque tenemos una entrevista especial, una charla muy linda que van a compartir acá con nosotros. Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, estamos con Diego Campal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Lo Bien. venía escuchando recién. Qué lindo, bueno. qué lindo. Bienvenido a Identidades, Diego. Gracias. Básicamente, cuando estábamos hablando antes, hablábamos un poquito de la comunicación y ahora vamos a irnos, no estábamos hablando en política, pero ahora vamos a conocer una historia diferente y vamos a una parte de nuestras secciones, son las relaciones públicas. ¿Cómo se llama esta sección, Lauti? Bueno, ¿cómo se llama esta sección? Fue un nombre muy difícil. Sí. ¿Querés ayudarme? ¿Lo decimos? Muy debatido, además. Sí. Porque hemos tenido relacionistas públicos y hemos, Pero teníamos... no teníamos definido la sección todavía. O sea, Claro. se estrena conmigo el nombre. Se estrena Sí, se Van a estrena tener con vos. mucha suerte. ¿Sos Bien. creo, ¿es el 13 o el 14? 15. Es el 15, mirá, eso es la 15 personas de este mundo. Entonces dijimos, bueno, pará, vamos a que hacer dar una sección. sección de una vez Claro. por todas. 15 y nunca hicimos Eh, secciones, buenísimo. Porque eran un montón y la gente buscaba relaciones públicas en YouTube y le aparecían los videos nuestros a veces. Entonces, Sí. vamos a hacer una sección. Decime el nombre, a ver. Comuniquemos las relaciones públicas. Lo tiene que leer, es una identidad. frase. Vamos de vuelta, dale. Pará, ¿es el nombre de la sección o el lema de la sección? Este es el eslogan. Claro, el nombre es conectar Pierre. Bien, ¿Sí? sí. Bien. Conectar, piar. Perfecto, Ar, piar. Uf, mayúscula. piar, bien. ¿Y cuál es el lema? Y el lema es, comuniquemos las relaciones públicas, expresemos nuestra identidad. Bien. Bien. Bueno, hoy vamos a conocer una. Y lo primero que te quiero preguntar es, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿en algún momento llegó este mundo de las comunicaciones? ¿Cómo te encontraste vos? Sí, en general uno no lo sabe, ¿no? Porque lo que tiene nuestra profesión es que está en todos los aspectos de la vida. Sí. Siempre que aparecen dos puntos de vista sobre un tema, aparecemos nosotros en el medio, aunque no te des cuenta, ¿no? Tal cual. El ejemplo que doy siempre es, no sé, familia, varios hermanos, te levantás a la mañana, hay que ir al colegio, en la cafetera queda para un solo café. Upa, ¿Quién se lo toma? hay que Lo debatir. resuelven las relaciones públicas ahí, Tal cual. lo resuelve el que plantea mejor sus argumentos, el que convence mejor al otro, el que le da algo que el otro necesita a cambio de eso. Sí. Entonces las relaciones públicas y la comunicación están siempre, resuelven. Yo soy consultor en mi trabajo, en mi vida, asesoro a mis amigos en sus conflictos de pareja, está como en todos lados, ¿no? Tal cual. Entonces, uno quizás no sabe, yo no conocía esta profesión, ahora vamos a hacer un poquito el recorrido para contarles quién soy y un poco mi identidad. No la conocía la carrera, fue la tercera carrera que hice en la universidad. La tercera. Sí. ¿Empezaste La con cuál? Si quieren empiezo desde el principio Dale, y les dale, cuento sí, cómo sí, viene sí. la historia, porque hay varias cosas de la A ver, infancia a ver. donde había... Nos vamos acomodando. Sí, donde había señales, ¿no? Bueno, arranqué de chico, estudié en colegios públicos siempre, eso me parece que está bueno, me abrió bastante la cabeza. Yo vivo en zona norte, no, en La Lucila vivía en ese momento. En la escuela primaria a la que iba, en ese momento la escuela pública la verdad que tenía muy buen nivel, lamentablemente hoy está bastante Sí. cagada a palos, ¿se puede decir? Sí, Cagada, sí, no pasa nada. cagada a palos. En ese momento la verdad que era de muy buen nivel y lo que hacía es que te abre la cabeza. Cuando uno empieza a ir al colegio, lo que es lo que se llama la socialización secundaria, que es cuando Sí. vos salís del núcleo de tu familia a conocer un poco Tal cual. lo que es el mundo exterior. Claro. Sí. Entonces, en el colegio al que yo iba, que era un colegio en un barrio de clase media, media alta, tenías desde hijos de ejecutivos de compañías, clase media clásica, Sí. hijos de diplomáticos había, porque Mirá. había mucho por ahí por la Mucha zona. variedad. Y tenías a los chicos del barrio El Seibo, que venía con las zapatillas Sí. rotas y que de chiquito a veces sos medio cruel y había que entender por qué venía con las zapatillas rotas y todo eso. Exactamente. Entonces eso te abre bastante la cabeza. Después, y entendés la combi- diversidad. sí, es la combinación de la diversidad de distintos mundos. Entonces estabas ahí y ibas conviviendo. ¿Y cómo sigue esta historia? Sigue en el secundario. El secundario lo hice en el Colegio Nacional de Vicente López, que era un muy buen colegio, que Sí. dejó de existir como tal después de la Ley Federal de Educación de Menem, que la combatimos bastante, y ahí sí, ahí se destapó el futuro rosquero que tenía. No tenía centro de estudiantes el colegio, Mirá. y cuando estaba en tercer año, tenía 15 años, y se me ocurrió que había que fundarlo. Espectacular. Y escribí el estatuto en una máquina de escribir, que era una cosa parecida a esta, pero sin pantalla y con papel. Claro. Eh, Cajas negras. Sí, después le escribías y le sacabas fotocopias después, ¿no? Claro. Mirá. Y lo entregabas mano en mano, no había... así que escribí el estatuto, creé el centro de estudiantes, me postulé a la presidencia y perdí las elecciones. Oh. Sí, contra los trotskistas. Contra los Mirá. trotskistas. ¿Y tu partido se puede saber la orientación que tenía? Nosotros éramos unos pibes tratando de hacer cosas, los otros Claro. estaban más bancados, a nosotros no bancaba nadie, ¿no? Claro.
Los otros eran Eran troscos. independientes. Cuando se enteraron que había un colegio nacional que Claro. estaba creando un centro de estudiantes, los troscos dijeron, no nos la Desembarcaron podemos en tu perder. escuela. Pero la experiencia estuvo buenísima, porque hicimos campaña, un colegio muy grande, 3 turnos, Claro. 1500 alumnos, Wow, hicimos había- campaña, había hicimos público debate, todo. ¿Debate? Debate, Bueno, sí, sí. bien, Sí, bien. sí, sí. Y estuvimos ahí, ¿eh? Bueno, nosotros también, nada que ver Sí. podríamos decir la comparación, Era pero 200 porque era alumnos. en un colegio privado y Sí. había también un centro de estudiantes y era una linda... Sí, en el Juana. Sí. Claro, porque era una linda sección porque tenías que salir a conseguir los votos, Sí. me acuerdo, por curso, y habíamos encontrado algo que agarrábamos como a los referentes de los cursos y al lado a alguien que sabía mucho. Entonces hacíamos la compilación de encontrar a los votos y es lindo- impresionante. Es lindo ir para atrás y empezar a ver todas esas cosas, esas situaciones donde vos viviste y experiencias que después volvés ahora y decís, con razón elegí esto. Claro, Sí. la Con razón disfruto hacer reconstrucción. estas cosas. Hasta ese momento lo que me pasaba era toda mi vida, yo había dicho que iba a ser abogado, desde que era chiquitito, todo. Cuando Claro. estaba- Tenés vibes de abogado. Tengo, ¿no? Sí, unas vibes de abogado. La consultora es más parecida a un... Yo les doy el brief así a los diseñadores que arman el Sí. logo, todo. Le digo, nosotros somos más parecidos a un estudio de abogados que una agencia de publicidad. Mirá. Decía que iba a ser abogado, quería ser juez. Cuando estaba en tercer grado me sabía todos los nombres de todos los ministros, estaba como muy metido en eso. Claro. Bien. No sé por qué, cuando estaba en quinto año me agarró un chifle y me puse a estudiar medicina. Medicina. No había Grey's Anatomy en esa época. como No, para- no sé qué me agarró, una cosa así de que salvar vidas, ¿no? Ok. Claro. Sí. Bien, te agarró. Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa Pasión. experiencia? ¿Fue difícil? Sí. Estudiar eso. No, admiro a los que estudian medicina. Sí, ¿no? En ese momento, el decano de la UBA de Medicina se había declarado en contra del CBC y había organizado su propio sistema de ingreso, que era un examen eliminatorio. Sí. CPI se llamaba. Se inscribían 5.000 y entraban 300. El tipo había dicho, yo no tengo capacidad de formar más de 300 médicos por año. Mirá. Entonces, lo vamos a 300. hacer así. Y me metí en el curso ese. Mientras terminaba quinto año, o sea, la fiesta de egresados, Bariloche, todo eso, y nunca en mi vida estudié tanto. Y me di Mirá. cuenta que dije, no, No. me voy a morir. O sea, No, me muero. 9 años estudiando este ritmo, me caigo muerto. Sí, no. Capaz que después era más tranqui igual, pero. No, No. no. Ok. 2 Y días esto- tranquilos. No, y toda tu vida es Toda así. tu Y vida. aparte empecé a pensar también un poco más pragmático, diciendo, bueno, y después la residencia y lo Sí, otro, sí, y hasta es- que empiece a haber algo de Las plata. prácticas. Claro, todo. es un compromiso de por vida. estudiar Totalmente, medicina. totalmente. Está buenísimo. En algún Sí. momento tuve como una crisis después ya de decir, che, qué loco, si hubiera estudiado medicina me ¿Y ahí puedo cuántos ir años tenías? a donde ahí? quiera. ¿Cuántos años? Y estaba terminando el colegio, Terminando el 17, colegio. 18 años. Bien. Bueno, hice el curso de ingreso, lo aprobé. Había muchos compañeros míos que quedaban en el camino. Es uno de los más difíciles. Muy Eh, difícil muy era. difícil. No existe más ese examen ahora, volvió al CBC y todo, pero y no entré. Y ahí volví a las raíces y me puse a estudiar Derecho, en la UBA Ok. también. Derecho me gusta y siempre tuve facilidad para eso todo, pero ahí me agarró otra crisis que fue, ¿vieron esos momentos donde tenés como una epifanía, que hay una imagen? Sí. Sí. Bueno, estaba por la zona de tribunales ahí enfrente del Colón, Ujú. un día que no me acuerdo qué había ido a hacer, y vi un pibe más o menos de mi edad parado al lado mío en el semáforo con literalmente un carrito de expedientes, como una especie de carretilla, Sí. como si fuera un carrión de expedientes Claro, así. sí. Como en Better Call Saul. Y lo miré y vi mi futuro en esa pila de expedientes. Oh. Y dije, claro, no. Claro. Me parece que Era esto. me parece que esta carrera tiene más que ver con eso que con la ley y el orden y su señoría, la Claro. Sí, justicia. sí, porque que- eso es muy llamativo, los juicios y todo, ese Claro. rol. Sí, ¿cómo De tomamos oratoria. imagen y referencia a las series, no? Sí, ¿Hay totalmente. alguna serie que te guste mucho? Y House of Cards. House of Cards. Muy oh, bueno. Asuntos públicos. Yo ya cuando vamos entré, hablar. cuando entré a Jeffrey Group, que es una consultora donde trabajé 7 años, y ahí yo tenía que abrir el área de asuntos públicos, y era una consultora muy orientada a marketing. Ujú. Entonces la primera presentación que tuve que hacer para el equipo regional de todos los directores generales de los países y todo eso, Sí. el título era When House of Cards Meets Mad Men. Entonces era como el mundo del marketing con el mundo de la rosca y Claro. qué sale de eso. Qué bueno. Andás Eh, a asuntos públicos. Sí, a full. La rosca es todo. Rosca se llama mi perra, de hecho. Oh, mira. Muy bueno. Em, Terminamos, estábamos ahí con Con una la crisis carretilla. existencial Con con la la carretilla carretilla de y con el expedientes. derecho. sí. ¿Y qué pasó? Y dije, no me veo laburando de abogado, y tomé un impasse ahí, ¿no? Entonces, bueno, me bancaron un poco mis viejos, porque era mitad de año y dejé de cursar ahí. Y ahí me trajeron, mi mamá me regaló ahora internet todo, antes no, antes era todo papel, me regaló la guía de carreras, que era un libraco así de grande, Sí.
que traía todo el resumen de todas las carreras que había en todas las universidades y me puse a ver ahí qué había. Y ahí apareció Relaciones Públicas, que nunca en mi vida Bien. lo había pensado, no conocía que existía la carrera. Sí, no. ¿tuviste una primera impresión cuando escuchaste de que era algo? El título no está bueno. Convengamos eso, ¿no? Bueno, Mazalán nos dijo, es muy nos raro dijo, el título. esto va a cambiar en algún momento En algún momento con va lo a del cambiar, título. sí. No sé si ustedes conocen la historia del título, pero Edward Bernays, Sí. que era uno de los padres ¿Cómo de la olvidarlo? profesión, un capo, Sí. sí. A mí me mandaban a leer el libro cuando estudiaba obligado. A nosotros también. Sí. Y cuando uno lo lee obligado es distinto. Después lo leí de nuevo y encontré cosas que dije, wow, qué bueno que está lo que dice este tipo. Sí, Y no le había prestado atención cuando me Tal mandaban obligado. Claro, literal. Él le explica la profesión muy bien. Él lo que dice es, nosotros somos ordenadores de la sociedad. O sea, la sociedad para que funcione tiene que estar Sí. más o menos organizada. Tenemos que estar de acuerdo todos que más o menos se escucha esta música, que más o menos se usa esta ropa, Claro. que más o menos el sistema electoral se organiza así. Y eso se organiza a través de esta mano, él le llama un gobierno invisible, que es el que tiende los acuerdos para que las cosas funcionen, en el arte, en la política, en el deporte, en todo. Sí. Me estás vendiendo la carrera. Para mí es espectacular esta carrera, pero bueno, tampoco queremos que haya tanta gente, ¿eh? Así Ok. que convengamos entre Sí, Nos me- nosotros. gusta así, nos gusta así. Menos Lo competencia, disfrutamos, claro. Así que bueno, encontré la carrera y la primera impresión fue, está buenísima, tiene de todo. Yo soy como muy curioso, a mí me gustan muchas cosas, o sea, estudié Sí. medicina, derecho. Claro. Multifacético. Entonces encontré esta carrera que tenía comunicación, psicología, derecho, un poco de todo. Tiene de todo. Dije, es esto, es Claro, acá. a mí me pasó algo muy parecido. Bueno, y ahí tuve mi primer proyecto de lobby Sí. con mis viejos. Mi casa, una casa muy progresista, muy de escuela pública, de educación pública. Y Mirá. tenía que ir a estudiar a la UADE, pues las universidades públicas quedaban, la carrera me quedaba muy lejos. Muy lejos. Y bueno, Sí. tuve que ir a hacer toda Y una fue- gestión. esa ahí. negociación No, salió bien. salió Salió bien. bien. Sí, salió Muy bien, bien. salió bien. Y ahí entraste a la UADE. Sí. Y ahí cuando estaba en segundo año de la carrera, ahí me inscribí a la noche porque me parecía que estaba bueno, yo tenía la intención de empezar a laburar todo. Y cuando estaba en segundo año, se me dio la posibilidad por una compañera que estudiaba conmigo, que me hizo entrar y qué sé yo, y entré a Burson Marsteller, Bien. que para vos que sos futbolero, futbolista, Sí. era como entrar al Barça. Sí, O literalmente. sea, era el Barcelona de verdad en esa época, Sí. Burson. O sea, Harold Burson todavía estaba vivo. Yo tengo mails con Harold Burson. Y yo entraba ahí y buscaba en los archivos y en Claro. los archivos de casos todo y encontraba los materiales y las presentaciones de los casos que estudiaba en la facultad. Tremendo. O sea, Tylenol, Exxon Valdez, todas esas megacrisis y buscaba los archivos y estaban los Estaban ahí, archivos. Qué estaban hermoso. ahí. ¿Y Y era qué, la fuente real. qué se le puede ofrecer a un estudiante de segundo año en una empresa como esa? La colimba. La No colimba. existe más. No sé si todos saben porque los oyentes son Sí, muy... sí, sí. Pero era eso. Correr, Colimba, ¿saben limpiar y ustedes de barrer. dónde viene el nombre Colimba? Sí, lo hablaban Correr- acá. sí, Con Carlito lo hablaban. sí, correr, limpiar y barrer. Bueno, básicamente la traducción al mundo de la consultora en ese momento era sacar fotocopias, cambiar el toner y mandar faxes. Qué divertido, Claro. divertidísimo. Pero estás ahí, en Sí, Carl Burson. ni hablar, ni hablar, Olvidate. ni hablar. Me pasaba que a veces nuestro mercado es muy chiquito, ahora está mucho más grande, pero en ese momento era mucho más chiquito todavía. Y yo soy muy contestatario, ¿viste? Y me gusta discutir Sí. con respeto, pero me gusta marcar los Claro. puntos. Sí, sí. Obvio. Y me pasaba que de repente tenía profesores que no trabajaban de lo nuestro y que te venían a explicar cómo hacer relaciones con la prensa. Sí. Una mina que vendía eventos en el Sheraton, que le tengo mucho respeto, Claro. cariño, no Sí. me acuerdo el nombre, pero nos venía a dar la clase. Y yo tenía una compañía que estudiaba conmigo y laburaba conmigo. Y ella se sentaba al lado y yo escuchaba, viste, todo lo que iban diciendo todo, y me iba empezando a... Es mi Y momento. mi compañera me decían... No, yo le tengo que decir. Qué gran cualidad para Están Imagínate, todos nuestros para compañeros que nosotros. van a pensar y levantaba Sí. la mano. Perdón, pero eso no es así. Uf, no. Tremendo. Sí, era un alumno difícil. Sí. Saber Bueno. escuchar es una buena cualidad para nosotros. Sí. Y también hay muchas veces que ponerte en ese rol de alumno inquieto, a nosotros a mí me pasa mucho, Sí. que uno a veces no quiere ser insoportable, porque jugás con eso, así como no le quiero faltar el respeto, pero hay veces que decís, me gustaría, hay algo que no me cierra, Sí, Eh, está molestando. y loco esa experiencia de entrar a podríamos decir, una experiencia tan grande, ¿no? Tal cual. Sí. Sí, Y estar ahí, abajo de todo. claro. Estuvo bueno. A mí me pasó algo y bueno, me hice un poco fan del podcast y estuve escuchando varios episodios bien, y todo, bien. Qué cuando bueno. hablaban de los sueños y todo eso, y el destino, y si está predestinado Sí, y todo eso, que me bien. parece una discusión filosófica muy piola. Yo entré a la consultora y dije, esto es lo mío. Yo voy a ser CEO mundial de una agencia, le decía. Y me hacían bullying mis compañeros más seniors, así, me
me hacían bullying y cuando me veían pasar con el toner, que no sé si sigue existiendo el toner, Existe, todavía existe. el sí. desecho de la impresora, que tenía que ir al Sí, inodoro sí. a tirarlo y te manchabas todo. Ah, no, eso ya no, Bueno. Ahora vas y lo cambias una pieza única. No, había que tirar una cosa que era como el residuo, que era una cosa negra que te manchaba todo, Mirá. salías tipo como cara pintada, parecía. Literal. Cuando me veían pasar con el toner para el inodoro para ir a tirarlo, me decían, ahí va el Worldwide CEO, me decían. Ah, Yo decía, ya van a ver, ya van a ver. Ya van a Y ver. algunos los llamé después para decirle, Mirá. ¿viste? ¿viste la actualización de LinkedIn? Tremendo. Así que encontré lo que me gustaba y la verdad que eso creo que es algo que le deseo a todos que les Ok. pase en algún Sí. momento, porque ser lo que haces es una combinación espectacular. O sea, la verdad Sí, que sí. no sentís el laburo como laburo. O sea, yo creo que no debe haber vida más miserable que el que sufre su trabajo y tiene que ir a pasar 8 horas ahí, mira el reloj cada rato para ver cuándo se va. O sea, Sí. me parece que Sí, eso, totalmente, la verdad es que horrible. si tuviera que maldecir a alguien y decirle algo muy feo, le desearía eso, creo. Wow. Claro. Qué lindo escuchar que alguien disfruta tanto de su trabajo. Porque no Es algo que siempre tratamos este mensaje acá remarcar, claro, tiene sí. la esencia de decir, bueno, traemos a personas que disfrutan lo que hacen y nos Claro. cuentan un poco. A veces en este país, con todas las circunstancias que tiene, a veces parece muy lejano, a veces... y tratamos de traer esto, historias Sí. de un pibe que, no sé, fuiste a la universidad pública, que le pifiaste con Derecho, le pifiaste con... Igual no lo siento como que lo pifié, porque mira, yo estudié medicina, me maté estudiando ahí biología celular y bioquímica y no sé Sí. qué. Y al fin del día todo te sirve, porque me ha pasado tener clientes del sector farmacéutico Claro, y de repente claro. tener una reunión de briefing con el director médico y que el tipo esté contando una nueva molécula que están desarrollando y no sé qué, y que de repente vos le haces una pregunta súper técnica y el tipo dice, what the fuck, ¿y vos cómo sabes eso? Te dice, Bueno, este no era el de la agencia de PR, dice que... sabemos muchas cosas lo de pillarle. Sí, tenés que sí. decir. Bueno, era una pregunta que capaz te quería hacer yo, que era, bueno, ¿qué tanto te aportó haber estado en diferentes carreras? Ese inicio capaz No, sí. cerrado. No, definitivamente, esto que te digo. Y derecho después, que era como mi vocación desde chiquito. Yo, lo normativo y dar marcos Sí. jurídicos y todo eso me interesaba. Y terminó confluyendo en mi especialidad, que es asuntos públicos. Bien. Que algo que quiero decir, porque ya que estamos diciendo y es todo un color de rosa y disfrutar tu trabajo Sí, y qué sé no, yo, obvio. no es fácil. Hay días que te querés matar, Sí. con Igual. todos. Hay años Todos. que te querés matar. Años. Es buena esa. Hay rachas malas que duran mucho. Yo trabajé 15 años en Burson. Yo tenía construido una historia que le hacía a los chicos nuevos que entraban a la agencia, todo contándoles la historia de superación, de Oh. trabajar 15 años en la misma compañía. Ahora no la cuento más porque me miran como diciendo este extraterrestre que no tiene ambiciones, 15 años Claro, en la misma claro. empresa. Bueno, Cambiaron. Parece mi abuelo, dice, Tal cual. ferroviario. Sí, que- que tuvo siempre la misma. Y ahora, digamos que hay estudios que corroboran que son 2 o 3 años y Sí, no, se chao. aburre. puedes estar más en un mismo Bueno, lugar. En largo plazo son 5 años. Todos Sí, mi- es mi- tremendo. prof- Igual eso yo no sé si estoy muy de acuerdo. Yo creo que fijarte un objetivo, y ustedes lo hablaban en uno de los podcasts que estaba Sí. escuchando, o Sí. sea, las metas de mediano plazo y las de largo Sí, plazo sí. y todo El eso. programa o sea, pasado justo. a mí me ayudó una vez, había un director financiero en Burson, yo siempre me llevaba muy mal con los financieros, pero cuando se fue era un tipo que había hecho una muy buena carrera y me senté con él y le dije, vos hiciste una buena carrera, yo quiero hacer una buena carrera, quiero que me des consejos. A ver. Y uno me dijo, mira, dos me dio. Uno era, vos tenés que tener claro tu objetivo de largo plazo. Bien. Y después, hacer un autoexamen de decir, puede ser menos ambicioso, no hace falta de todas las semanas, quizás puede ser todos los meses o el plazo que vos te autoimpongas, decir, yo todos los meses tengo que hacer una cosa concreta que me acerque a ese objetivo que yo Qué tengo. bueno eso. O sea, y eso Perfecto. es como donde se combinan las metas de largo plazo con las metas de mediano plazo. Y entonces termina el mes, así como para acordarte el momento en el que pagas la tarjeta, es un buen momento, ¿no? Mirá, Se repite. sí. Mientras pagas la tarjeta, vos decís, ¿qué hice este mes que me acerca a mi sueño? Sí. Digamos, ¿no? Tal cual. Qué qué buen concepto. Y el segundo consejo, para dársela completa, que yo era muy contestatario, como les decía antes, ahí Sí. elegí las batallas que das, no des todas las batallas. Es muy bueno. Hay eso. algunas que vas a saber que Hay es algunas perder que el tiempo. las tenés que dejar pasar, porque si no... Bien. Después con la edad uno se calma, me imagino, sí, ¿no? sí, ni hablar. Y Menos cuando mal. empezás a manejar equipo y todo eso, Sí. vos te tenés que mostrar muy tranquilo, ¿viste? No, nadie quiere estar liderado por un loco. No, no. Mirando en retrospectiva, cuando empezaste, tenías, bueno, nos contabas de los objetivos, las metas, pero ¿te veías donde estás ahora? Ahora, donde estoy ahora, no.
Yo estoy en el bonus track ahora de mi carrera. Mira, Bonus track. Sí. ¿Por qué? Porque en el remix. yo pensaba... No, el remix es otra cosa. Esto es, No, bonus track. sí, No, el bonus lo- track. Es el extra, sí. El extra. Claro. El plus. Yo, como les decía, cuando entré dije, yo voy a liderar una consultora. Y eso fue lo que hice en mi posición anterior, en Jeffrey Group. O sea, el recorrido fue 15 años en Burson, después me fui con mi jefe y armamos una agencia que se llama Agora, y ahí viví la experiencia startup. Y después de ahí me fui a Jeffrey a manejar la Sí. operación. O sea, yo era el número 1 de la operación de Argentina y era el director de asuntos públicos para Latinoamérica, que había que Espectacular. crearlo de cero. Claro. Ahí trabajé casi 7 años hasta este año. Mm. Y ya está. Ese era mi sueño, de Listo. manejar una agencia. ¿Te jubilaste? Y me salió. No, estoy creando una empresa ahora. Ahí va. Eso no lo había pensado nunca. Ok. ¿eh? Ahora, antes que nos cuentes lo de la empresa, que me encantaría que nos cuentes cómo desde el éxito profesional decís quiero más todavía, porque hay un después del éxito, podríamos decir. Sí. ¿Qué son los asuntos públicos? Uf. Porque nos pasa como estudiantes, ¿no? Uno se empieza a meter, habla con profesionales, con docentes, y las relaciones públicas son un universo. Comunicación interna, comunicación externa, branding, publicidad, y llega la palabra asuntos públicos. ¿Qué es eso? Me Bueno, hay encanta. como muchas formas de definirlo, ¿no? Ok. ¿Cómo se gana plata incluso con los asuntos públicos? En forma transparente, ese es el primer punto. Podríamos pero- Ok, interesante lo que acabas de decir. Asuntos públicos, depende cómo lo definas. O sea, a mí me gusta una definición un poquito más amplia, que es administrar discusiones que se dan en el espacio Me público. encantó, sí. Tiene un gran componente de relaciones con gobierno porque el Estado generalmente es el árbitro de ese tipo de discusiones. Entonces, el componente de relación con el gobierno pesa mucho. Sí, Sí. A mí siempre me atrajo el poder, de alguna manera, ¿no? El poder como concepto, ¿no? El poder yo... sí, sí. Claro, Analizar eso que mueve a las personas. ¿no? Claro, el poder como definición es la capacidad que tiene uno de hacer que los demás hagan lo que uno les dice que hagan, ¿no? Y que eso se puede hacer por coerción, o sea, por métodos violentos, que pueden ser Sí. violentos físicos o violentos psicológicos, digamos, ¿no? Mm. O se puede hacer por persuasión, o sea, por convencer a la gente de que este es el mejor camino, ¿no? Entonces, Sí. ese concepto del ejercicio del poder siempre me resultó como bastante atractivo. Y volviendo a la definición de asuntos públicos, bueno, está esa definición un poco más amplia, que es la que a mí más me gusta, y después tenés, bueno, lobbying, por ejemplo, es un sinónimo de asuntos públicos. Lo que pasa de lobbying, o lo podés llamar gestión de intereses, bueno, hay varias formas de llamarlo. Lobbying tiene mala prensa, o sea, Claro. Sí. Claro. yo cuando voy a una comida, algo donde no conozco mucho a la gente y veo que la conversación no está muy animada, digo, sí, yo soy lobista. Claro. Y les veo los globitos, ¿vieron? Como en las Sí, historietas, sí, así, sí. y me imaginan a mí Sí, entrando claro. con bolsos con el signo pesos, así, saliendo Claro. con los billetes por afuera al Congreso, así. Claro. El Claro. whisky en la mano. Sí, no es eso. Entonces tiene mucho que ver con eso. O sea, básicamente en el día a día tiene un componente muy, muy fuerte de análisis de contexto, que por eso yo venía escuchándolos recién en el auto y el análisis político que hicieron impecable. Así que, Bueno, bien, bien, Sí, bien. salió bien. Sí, Tranquilamente nos podríamos poner una consultora. Asuntos públicos. O capaz le pegamos más que a las encuestas, capaz le pegamos. Bueno, tampoco es la idea generar competidores. Así que, vénganse a trabajar conmigo, de última, si Bueno. quieren. Bueno, dale. Una pregunta. Lo seguimos charlando en off. Bien, Sí. tengo una pregunta. ¿Qué tanto sirven para los asuntos públicos las habilidades blandas? Porque yo lo que veo es que hay un desafío, lo hablábamos antes con los políticos, que cuesta cuando un político no tiene esa habilidad blanda de comunicar. Mm. En tu experiencia, ¿es algo importante que un relacionista público tenga habilidades blandas? Sí, claro, hay lugar para todos los perfiles, ¿no? Porque Ok. hoy la verdad que en la profesión puedes tener lugar para alguien que es muy fuerte en este tipo de habilidades blandas, que está muy bien, porque hay mucho ahí que tiene que ver con la conexión con el otro y con la empatía, que la empatía es eso, estoy con las definiciones. La Bien. empatía es la capacidad de percibir lo que el otro está sintiendo. Bien. Entonces, y accionar sobre eso. Entonces, bueno, ustedes hablaban ahora de la campaña, ¿no? Que se accionó mucho sobre el miedo. Entonces, Sí. Sí. entender cuál es el sentimiento predominante en una conversación te hace interpretarla mucho mejor y poder accionarla mucho mejor. Cada emoción se acciona de una manera distinta. Entonces, Sí. las habilidades blandas son súper importantes. Pero hoy también podés tener un nerd de esos tipo Sheldon de la serie que, Sí. que puede hacer data analytics, por ejemplo, Claro. que es Claro. algo que sirve un montón hoy en nuestra profesión, ¿no? Encontrar esos insights en comunicación digital. Así que, para lo que hago yo, que es lo que a mí me gusta, las habilidades blandas, sí, desde ya, o sea, poder leer al otro. En nuestro laburo hay mucho de la confianza, ¿no? Bien, los La vínculos. Sí, y la confianza específicamente, ¿no? La confianza que, pues lo nuestro es
así, ¿qué va a pasar? Claro, sí. Claro. Sí. Entonces hay mucho de cómo vos te plantás frente al cliente y generás esa confianza. Y la confianza es algo que se genera entre personas, no se genera entre instituciones. Las instituciones no tienen emociones, entonces no pueden generar. O sea, la confianza que generan las instituciones de última es la sumatoria de la confianza que generan las personas De los que individuos. trabajan ahí. Sí, total. los integran. Entonces, las habilidades blandas, un montón. Y hoy, sobre todo, a mí me tocó estar en posiciones de liderazgo, Ok. liderar equipos. Mm. Y hoy es súper importante. O sea, No es lo bueno, mismo ser un líder que un jefe, ¿no? Eso es una aclaración importante para la gente porque siempre se alinea mucho. Y existe un buen líder y un buen jefe. Sí, sí. Hay un punto en el que el liderazgo es muy solitario. Mira. Hay algo que existe, que es la soledad del poder como concepto, que es ese momento donde vos tenés que tomar la decisión. Y por más que consultes a todo el mundo que quieras y escuches todas las opiniones, aunque sea ese segundo donde vos decís, Ese. es por acá, Sí. sos vos con vos mismo y vos te tenés que hacer cargo de Sí, lo que y decís. vos tenés que definir. A mí me pasó, cuando entré a Jeffrey fue mi primera oportunidad de liderar, ¿no? De ser el número uno, ¿no? Sí. Estaba súper emocionado todo. Entro. Jeffrey era muy chiquita en ese momento, éramos creo que 7 personas. Cuando yo me fui éramos 30 ya. Mira. Y entonces éramos 7 personas y yo no los conocía. O sea, hacía una semana que había entrado, no tenía ni idea quiénes eran y era fin de mes y venía el cierre del trimestre y mi jefe me manda un Excel con los salarios de todos y me dice, hay que revisar salarios, mándame la propuesta. Y entonces yo tenía que definir, en ese momento no había tanta inflación, tenía que decidir cuál iba a ser el sueldo de esas 7 personas para los próximos 6 meses, basado en... No sé. ¿Internet? Y te juro que lo sentí ahí, lo sentí en el cuerpo, esa soledad del poder de decir, cuando me senté delante del Excel y dije, bueno, esto es así. Hay un componente de arbitrariedad en esto con el que tenés que convivir. Hay que afrontarlo. Y capaz tomás Sí. decisiones que algunas son justas, otras son injustas, algunos consideran que son justas y otros no. Y entonces tiene esa cosa que también aprendés que no vas a poder estar bien con todos todo el tiempo, que a veces vas a tener que tomar Claro. decisiones y te tenés que hacer cargo de eso y si a alguno le cae mal... Claro, el que tiene el poder de definitiva sos vos. Tal cual. Muy interesante. Qué loco las decisiones difíciles. Sí, Sí, ¿no? sí. Y qué Sí. loco también el concepto de arbitrariedad, lo pronuncié mal, que ocurre en la vida real, en la vida profesional, porque en la universidad aprendemos marcos, aprendemos normas, aprendemos procedimientos que podríamos seguir. Igual hoy en día los profes de pública son muy abiertos y nos dan muchas herramientas, pero pasar a la acción y decir, tenés este escenario, estas son las variables y ya está. No hay reglas, es lo que se te ocurra. A ¿no? lo largo hay algo que es importante en tu carrera y tuviste mentores o gente Sí, que dijiste, bueno, de acá correcto. me tomé de esta persona para impulsarme en mis proyectos. Sí, a full. Cuando yo empecé a trabajar era el año 99, ustedes ni habían nacido, Dios mío. No, Eh, No habíamos todavía no. nacido. Faltaba poquito igual. sí. 3 años. Yo tenía 10. Mira, epa. Bien. Cuestión que cuando yo empecé los liderazgos eran muy distintos y era como un liderazgo como mucho más duro. Ok. Sí. Sí. Y mi familia, mamá es ama de casa, papá era funcionario en la municipalidad en Vicente López de carrera, no político de carrera, un tipo muy Sí. comprometido, muy transparente. Yo aprendí mucho de mi viejo. Pero no tenía yo en mi entorno cercano vida corporativa, digamos, ¿no? Claro. Entonces era como un mundo como bastante nuevo donde yo tenía que aprender un poco cómo moverme. Sí. Y tenía jefes bastante duros al principio. Y esa era la escuela. Y era la escuela de la mano dura. Y yo me volví un jodido total. Sí, Mirá. cuando me dieron poder, no sé Las lo que mañas. ¿Sí? Sí, ¿Eras una un vez- jefe malo? era. No era malo, era ultra exigente. Mirá, No sé si malo, bueno, habría que invitar a otra gente para que opine, pero... Vamos a invitar. acá dicen que siempre se aprende escuchándote, así que... Ok, bueno, gracias. Es lo mejor que me ¿Sabe pueden nada, decir. Rollo? A ver. Qué grande, Adrián es un amigo. Es docente nuestro, Es Adrián. docente. Ah, mira, Mira. un saludo grande, Adrián. Que estábamos... En los Sí, mentores. que eras muy exigente. Era también. bueno, había un asistente que entró a trabajar una vez en la época que Urson era muy grande, éramos como casi 70 personas. Y se había ido una directora que manejaba corporate y me habían dado a mí interinamente asuntos públicos y corporativos, todo. O sea, yo manejaba el 60 y pico % de la empresa, o sea, tenía como 30 personas a cargo, era muy grande. Y yo tenía esa fama de duro. Y me lo contó este pibe que era asistente, un amor, Augusto, que había entrado a trabajar con nosotros, era muy joven, muy chiquito, tenía 20 años. Y entonces típico que viene el nuevo y venían los compañeros a acercarse a saludarlo, ¿viste? Y le decían, Claro. bueno, ¿cómo estás? No sé qué, ¿y qué vas a hacer? ¿Con quién vas a trabajar? Con Diego Campana. Y le decían, sí, así, me lo contó él años Sí. después. Me decían, bueno,
si necesitas hablar en algún momento. No, Qué bueno que es tener un humor, ¿no? Pero bueno. Casi lo mandan al psicólogo. Al Claro, pibe. sí, era esa onda, sí, vení, lo abrazaban, ¿viste? Pero no, ahí yo tuve un jefe espectacular, Diego Segura, que es un profesional, fue un profesional de la puta madre, un tipo carismático, que trabajó en Burson creo que 4 o 5 años. Después se fue, él era lobista del tabaco, trabajó en Nobleza Picardo un montón de tiempo. sí. Después vino a Burson y después se fue, se volvió a trabajar a Nobleza. Se iba a vivir a Londres, a manejar todas las Américas desde Londres. Wow. Y se murió. De la nada. A mi edad que tengo ahora. Wow. Fuerte. Sí, fue terrible. Yo sentí lo que voy a sentir el día que se muera mi viejo, más o menos ese día. Claro. Me sentí como tremendo fue. Y de Diego lo que aprendí fue que la gente trabaja mejor cuando se divierte. El tipo era un... Diego es la case. Es el No, Diego Segura. Santi Segura. Lacase fue otro Santi, mentor ok. muy bueno que tuve yo, que con él aprendí mucho a leer encuestas y hacer análisis político y todo eso. Bien. Ellos fueron mis dos grandes mentores. Y el tercero es Jeff, el dueño de Jeffrey Group, que lo sigo viendo. Ahora estuve en Nueva York la semana pasada y fuimos a comer, todo. Él Bien. vendió la compañía ahora. La importancia de hablar inglés, ¿no? Sí, es muy importante hablar inglés. Sobre todo cuando tenés que negociar tu salario en inglés. Complicado. Así que bueno, Diego lo que me enseñó es eso, o sea, a liderar por la positiva. Diego era un tipo muy conectado con el laburo y muy divertido. Y era el primero en llegar a la oficina y el último en irse y siempre estaba a pilas y siempre Sí, metía el muy chiste en el comprometido. momento adecuado y era como luz. Qué lindo. Estar al lado de Diego era luz total y tenía una cosa única que a todos nos hacía sentir que éramos el preferido. Ah, qué dulce. Y, No y- es Qué poco bueno eso. no, era un tipo fuera de serie. La verdad que yo es la única persona que visitó en el cementerio. Ya. Mirá. Cada tanto voy, cuando vuelvo de Pilar, él está ahí, y cada tanto voy, cuando tengo hitos en mi carrera, voy un rato ahí, me siento y Sí. le cuento. No le llevo flores porque me parece raro, le dejo puchos, porque él fumaba un montón. Claro. Entonces le dejo 2 puchos ahí, que mis amigos me dicen, vos le dejás puchos, están los cuidadores ahí diciendo, Sí, ahí viene sí, de nuevo. Aprovecha, capaz que se lo. Se levanta. Y después también encontraste un rol como en la docencia. Sí, me encanta. Sí, yo creo que esto que estamos haciendo ahora es un poco docencia, ¿no? Sí, La docencia total. es Estoy anotando yo hoy. Sí, está muy bien. La docencia es transmitir experiencia. Lo podés hacer más o menos formalmente. Hay personas como Adrián, por ejemplo, que son grandes docentes que lo que aportan es la mirada más académica, los marcos teóricos y todo eso, que es Sí. súper importante para ser profesionales más sólidos y hablar con fundamento. Sí. Exacto. Lo mío tiene más que ver con la praxis. Entonces yo nunca tomé una materia entera para darla porque no lo podría hacer con la dedicación que requiere. Pero cada vez que puedo ir a charlar con estudiantes o a dar clases puntuales y a explicarles algo desde mi experiencia de cómo funcionan las cosas en la práctica, temas de crisis, temas de lobby, eso me divierte mucho y me parece que es algo que hay que hacer, o sea Sí. que es parte de nuestra responsabilidad, o sea, si a vos te fue más o menos bien en algo, automáticamente tenés una responsabilidad de Tal cual. tratar de ayudar a otros en ese camino, como a mí me ayudaron tantas personas. Sí, Mirá me qué gusta lindo. el término responsabilidad. Sí, como el hombre araña, ¿no? Un gran Sí. poder conlleva una gran ¿Hay responsabilidad. alguna responsabilidad que vos sientas con tu profesión? Va, la profesión que compartimos. Sí. Hay un punto de nuestra profesión que ayer lo estábamos discutiendo en el Consejo de Relaciones Públicas. Hace 2 años creamos el CEGI, que es el Centro de Estudios de Gestión de Intereses. Ahora ¿no? vamos a hablar de eso. Ok, que es un espacio para tratar los temas que tienen que ver con el lobby, ¿no? Ujú. Sí. Entonces hay un punto ahí que es que ayer lo debatíamos, ¿no? Que decíamos, bueno, cuando uno lo piensa desde PR, aplica las fórmulas de cualquier profesión y dice, bueno, tenemos que hacer posicionamiento de lo que nosotros hacemos. O sea, tenemos que salir a contarle a todos de Sí. qué se trata nuestro trabajo. Yo no lo tengo tan claro que sea así, porque nuestro trabajo tiene un componente de estar tras bambalinas, Claro. de que Sí. porque lo que nosotros llamamos influencia por la positiva, que es algo, como hablábamos antes, de lo que dice Bernet en el librito de ese propaganda, que tiene que ver con influir positivamente con las personas para lograr consensos para que la cosa avance, porque si no Ok. estamos todo el tiempo discutiendo y no va ni Claro, para atrás ni Tal para cual, adelante. mensaje de la primera hora. Claro, eso. Es el cierre del análisis político brillante que hicieron ustedes. Entonces, la influencia mal leída se convierte en manipulación y es una cosa horrible. Sí. Claro. Es una cosa que nadie quiere que lo manipulen.
Tal cual. y que nuestra profesión se puede leer mal. Entonces, yo creo que hay mucha responsabilidad en eso. O sea, nosotros manejamos una herramienta muy poderosa en la sociedad, que es conducir hacia dónde van los acuerdos. Entonces, que vos tengas valores éticos y morales, que seas claro respecto al interés que estás defendiendo, que uses información, bueno, fake news, un temón ahora, Sí, ¿no? O sí, sea, tal que cual. no, que de ninguna manera vos contribuyas a difundir información falsa. O sea, me parece que hay mucha responsabilidad en eso, porque se pueden tomar decisiones que pueden afectar la vida de muchas personas en función Ok. de que alguien haga mal nuestro trabajo. Entonces me parece que hay una responsabilidad. Involucra ahí. mucho la ética ahí también, ¿no? Sí, claro, sí, no hay que mentir. Yo recuerdo mucho a Ray Lennon que él decía siempre Sí. que ojo con mucho el para afuera, porque el relacionista público trabaja muchas veces Sí. donde no se ve, Donde no donde se no ve, está, no sí. es tangible muchas veces. Y Claro. acá con la responsabilidad lo estamos charlando. Es que si nosotros atraemos mucho la luz hacia nosotros, se corre el debate, y el debate no somos nosotros. No. El debate... Claro. Todos somos solo mensajeros. Sí, claro, cual. nuestro rol es ese, es acercar posiciones, Bien. ¿viste? Hablarle a uno, hablarle al otro. De eso se trata un poco. Trabajar en las sombras. Sí, eso suena medio turbio. Sí, podríamos decir. No. Hubo un momento en donde la profesión estuvo como muy bastardeada, cuando sos relacionista público, como, ¿qué me vas a decir? Marilyn Bueno. nos habla, porque no lo está escuchando la gente, hay mucha gente acá en el estudio, y bueno, nos habla de que en un momento las relaciones públicas fueron bastardeadas Sí, en un concepto negativo. Bueno, hubo muchos momentos. Me quedó la anécdota por la mitad cuando hablamos de Bernet. Sí. Bernet es el que pone el nombre de Relaciones Públicas porque el libro de él, el que escribe en la década del 20, ese que yo le recomiendo a todos los relacionistas públicos o los que les interesa el tema, Vayan a leer. que lean ese libro, Propaganda, aunque sea el primer capítulo, Bien. que es donde explica de qué trabajamos. Y el libro ese se llama Propaganda. Pero el tema es que después vino el nazismo y le aportó Sí. unos condimentos horripilantes a la Tal palabra cual. propaganda. O sea, hoy la Claro. propaganda Sí. no tiene. Entonces él dijo, bueno, me parece que tengo que cambiar el branding porque esto no funciona muy bien. Vamos a hablar de public relations. Que Claro. public Sonaba más tiene lindo. como, claro, public tiene como una connotación de abierto, de transparente, de lo que se hace a la vista del público, que es Claro. todo lo público. contrario. Claro. Del ámbito público. Entonces de ahí surgió el tema de las public relations. Entonces en ese momento ya estuvo medio vapuleada Sí. la profesión. Sí. El que quiere atacarlo lo ataca. Generalmente el que lo ataca es el que le está yendo mal en la discusión, ¿no? Entonces, mirá. estos manipuladores, que, ¿no? Pero sí, ahí yo creo que está un poco en la conciencia de cada uno. Cada uno sabe cómo trabaja. Hay gente que quizás hace cosas que no están bien. Ahora hay mucho de esto de los ejércitos de trolls Sí. y todas esas cuestiones. Gente que difunde fake news, ¿viste? Que bueno, lamentablemente es parte del entorno hacer eso hoy, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde la profesión termina medio vapuleada, ¿no? Yo no me siento para nada identificado con hacer eso. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es identificar bien los atributos positivos de la idea, el producto, la persona que defiende y tratar de explotarlos de la mejor manera posible, pero no de ninguna manera inventar o difundir cosas falsas No, para totalmente. confundir a la gente e Sí. influirlos a tomar decisiones ¿Y cómo incorrectas. explotó ahora con esta nueva era de los prosumidores y de las redes sociales ese tema de que empiezan a difundir muchísimas malas fake news y capaz nuestra labor va a tener que ser más específica y más atarareada? ¿O no? Sí, está interesante el momento. Yo cuando Sí. entré a trabajar mandábamos Sí. comunicados de prensa por fax, que era una máquina que ustedes no deben ni haber conocido, que vos le metías una hoja y Sí, salía Vi por un otro par, lado. por otro lado. pero sí. Era básicamente eso, era mucho comunicado de prensa y todo eso. Jeff, mi ex jefe, tiene una frase que siempre la dice que me parece que está buenísima, que es, él empezó a trabajar en los 70 Sí. en Nueva York. Entonces él decía, cuando yo empecé a trabajar, yo lograba que el New York Times publique una gacetilla que yo le mandaba de un cliente mío y con esa nota yo alcanzaba el 70% de mi audiencia objetivo. Con Bien. una sola publicación. Hoy no existen más esos canales, o sea, Claro. hoy está todo como mucho más, Sí. Diversificado. claro, atomizado y demás. Y las plataformas también lo que hicieron es que
yo creo que hay algo que es que la gente en general, no ustedes que son gente muy informada y lo demostraron en el primer bloque, y seguramente todos los oyentes que están comprometidos con este programa también lo son. De una capacidad intelectual. Pero la media no es muy informada. La media, la verdad que ustedes, o sea, todos los que estamos muy informados y metidos en la diaria y tenemos capacidad de hacer un análisis de las elecciones como el que hicieron ustedes, no somos representativos de la sociedad. O sea, la sociedad tiene algo que mis amigos de Isonomía, la consultora encuestadora, dicen que es la gente tiene la agenda de su metro cuadrado. ¿No? O sea, le interesa lo que le pasa a él, cuánto vale la carne que tiene que comprar, lo que le pasa a su familia y si su tío se quedó sin laburo. Bien. Todo el resto es muy periférico y se acercan cuando vienen las elecciones. Empiezan, che, ¿qué viene? ¿Qué hay que votar? ¿Y quiénes están? ¿No? Sí, ¿qué hay que votar? Qué buena pregunta. Bueno, entonces, en general, la gente lo que pasa ahora, por las redes y por todo eso, yo creo que se genera como una percepción de que la gente está informada. La gente cree que está informada, pero lo que lee y lo que consume son recortes muy chiquitos. Sí, o sea, no totalmente. tiene capacidad de realmente analizar un tema en profundidad y poder realmente conocerlo. Me parece que ahí está la complejidad. Y una complejidad que es muy jodida porque suena como un concepto, ¿viste? Así, pero Inglaterra salió de la Unión Europea por culpa de esto. Mirá, por ir a preguntarle a los obreros fabriles de los astilleros del norte de Inglaterra qué opinaban de si Inglaterra tenía que estar adentro o afuera de la Unión Europea. Claro. La respuesta tendría que ser, yo qué sé, tendría que ser, ¿no? Pero todos sienten que, y aparecen estos líderes muy carismáticos, muy entradores, con conceptos muy claros, con una vuelta al nacionalismo, todo eso, que agitan a las masas y entonces se combinan un par de factores ahí y termina Inglaterra fuera de la Unión Europea. Claro. Y eso, hay un montón de ejemplos parecidos, ¿no? Se le va a consultar a la gente permanentemente su opinión en temas que en realidad son técnicos, ¿no? Entonces, ahí hay un límite que me parece que es una discusión a futuro súper interesante, que es ¿dónde está el límite entre la democracia, que estamos todos de acuerdo, 40 años de democracia este año, o sea, la verdad que eso no está en discusión, gracias a Dios hoy, pero después hay un componente de decir, bueno, ¿hasta dónde hay que ir a preguntarle a la gente cuestiones que en realidad son técnicas? Claro, capaz asegurarle a la gente, ¿no?, que pudiera tener cada vez más información sobre cuestiones que son técnicas, pero que también influyen en la vida de todos. No digo que seamos todos politólogos o economistas, pero que sí quizá la información, la educación primaria o secundaria nos dé una base de, no sé, educación cívica que nos permita entender la diferencia entre estar en la Unión Europea o no. Pero bueno, quizás pedirle mucho al sistema educativo que tenemos hoy en día. Desarrollar pensamiento crítico siempre está bueno para cualquier cosa, pero después hay cuestiones que realmente son muy complejas. Uno tiene que reconocer el límite de su conocimiento. Por ahí juega muchísimo. A mí no me gusta el fútbol, por ejemplo. No entiendo nada. Nada. Y no opino entonces. Claro, tal cual. Sí. Bueno, creo que esto también pasa, muchas veces lo vemos ahora con las elecciones, con el fanatismo y demás, pero creo que está bueno ponerse en un rol del no saber, y el no saber es sano a veces, porque uno del no saber, bueno, hace preguntas. Yo creo que lo que más me gusta a mí de Identidades como espacio es que hago preguntas. Cuando viene el invitado, hacemos preguntas, y las preguntas a veces nos dan respuestas, a veces sí, a veces no, y creo que a mí me parece algo muy sano tratar de involucrarse. Pero es parte también, como dice acá el invitado, de un pensamiento complejo. Y acá está el factor. En el futuro, si vamos ahora, hicimos una retrospección de la carrera, de tu historia. ¿Qué viene? Primero para vos. Sí, ahora sí viene a contarnos tu proyecto. Y después también, si querés contar un poco en esta profesión, ¿no? ¿Qué ves en el futuro de las relaciones públicas? Bueno, como les decía antes... me pasó algo en Jeffrey, yo la verdad que lo dije en mi post de despedida, los casi 7 años que pasé en Jeffrey Group fueron hasta ahora los años más felices y productivos de toda mi vida profesional. O sea, me fue muy bien en todos los niveles y fui muy feliz en ese trabajo. Un punto en el cual empezó a cambiar un poco, bueno, hubo una adquisición en medio, todo, no hago ningún juicio de valor de eso ni nada, pero yo no me empecé a sentir que no era la persona adecuada para ese entorno. Y me empezó a pasar que no disfrutaba mi laburo. O sea, el laburo se empezó a volver como más administrativo, otro tipo, una estructura mucho más grande que al principio me llamó mucho la atención. Empezamos a hacer una empresa muy global, conocí a mi jefe global de asuntos públicos, era un francés que vive en Bruselas, crack total.
pegamos onda enseguida, me empezó a meter en calls y de repente yo me encontraba en calls donde los managing directors de la oficina en China explicaban cómo los cambios en la cúpula del Partido Comunista Chino afectaban la geopolítica mundial y yo decía... Wow, tremendo el cambio Claro, de era China. como- Tan valioso Xi Jinping, ¿no? Era como, wow, ¿viste? Te explotaba la cabeza. Yo venía muy Latinoamérica, que tiene matices, pero somos todos muy parecidos. Y estaba toda esa parte que me gustaba, pero después en la gestión no. Y yo, como les decía al principio, a mí yo laburo, me gusta mucho mi trabajo y mi trabajo ocupa un lugar muy central en mi vida. Yo soy soltero, no tengo familia, así que meto toda la libido ahí, digamos. La ¿no? libido, La energía vital está puesta ahí. Y me empezó a pasar que la de los domingos, que venía el domingo a la tarde y yo decía, No. la depresión esa, ¿viste? Cuando Mañana sentís arranca la eso. Arranca la semana. semana. Miraba la computadora de reojo y decía, no la quiero abrir. No. Y bueno, y ahí tuve que decidir que tenía que tomar una decisión. Sí. Y renuncié. Y renuncié a una posición espectacular. Claro. ¿Y qué se viene? Y ahora voy a hacer mi propia empresa. Bien. Que Qué era lindo. como el paso siguiente ¿Y que había que generar. ¿Qué tiene de distinto tu empresa que te hace sentir cómodo a diferencia de Jeffrey Group, por A mí. ejemplo? Ok, bien. No, qué sé yo. A ver, yo soy producto de los lugares en los que trabajé y la gente con la que Obvio. trabajé. O sea, esa seguidilla de mentores que yo tuve, que fueron Diego Segura, Santi Lacase y Jeff Sí. después. O sea, cada uno me enseñó algo. A Jeff le voy a estar eternamente agradecido porque él, para mí la metáfora más clara es, él me prestó las llaves de su auto para que yo aprenda a manejar, ¿no? Wow. Yo aprendí a manejar una empresa con la plata de Jeff, digamos. Qué divertido. Salió muy bien igual, Sí. pero había riesgo ahí, ¿no? Sí, Le total. podía chocar el auto en la esquina y Sí. decirle, y bueno, ¿no? Entonces aprendí de cada uno y lo que quiero hacer ahora es un poco esa combinación, ¿no? Yo creo que, y combinándolo con lo que decías del futuro de la De profesión, la ¿no? profesión. Yo creo que alcanzamos un nivel de madurez, por ejemplo, yo como estoy pensando ahora la estructura de la agencia, ¿no? Bien. Yo creo que alcanzamos nosotros un nivel de madurez como profesión donde ya tenemos que empezar a pensar unas estructuras distintas. O sea, yo no sé cuánto conocen ustedes de cómo se organiza una agencia de publicidad versus una consultora de relaciones públicas. Estuvimos pero- estudiando un poquito el tema. bueno, la cuestión, para hacerlo corto, es vos en una agencia de publicidad tenés un área que es cuentas, que Sí. se dedica a gestionar el cliente. Tal cual, sí. O sea, Asume habla el con el cliente. cliente, le levanta el brief, ve qué necesita. Y cuentas se da vuelta y tiene una cantidad de expertos. Tiene creativos, tiene producción, tiene Sí. digital, Se tiene... pelea todo el tiempo. Claro, está administrando las Está tensiones Pierre. entre uno y otro, claro, Sí. con los creativos encima, que es todo un mundo ese. Sí. Entonces, ese es el modelo de la agencia de publicidad. El modelo de la agencia de PR por ahora es todo es cuentas. Claro. O sea, salvo el diseñador, que es distinto. Y ahora empieza a haber tipo copywriters, Sí. empieza a haber como otras funciones que antes no había, Sí. hay producción, pero yo creo que tenemos que ir un poco a ese modelo, ¿no? A tener un equipo dinámico, una estructura lo más chica posible, porque te da más flexibilidad, Mira, sí. y tener gente muy buena que sepa cómo atender al cliente y cómo hacer ese canal de comunicación. Y después tener una red de talento atrás. O sea, especialistas en distintos temas que trabajan con vos y pueden trabajar con otros. Algunos pueden trabajar full Claro. time, otros no. O sea, Bien. después la pandemia es el mundo de la flexibilidad laboral, Sí, ¿no? totalmente. Sí. Yo me acuerdo algo que pasó y yo lo vi muy claro a lo largo de mi carrera, fueron cómo cambió la dinámica de las entrevistas de trabajo. Cuando yo empecé, vos aplicabas a un trabajo y ibas a la entrevista y había pocas situaciones tan asimétricas entre el que te da el trabajo y vos. Era como, el que Sí. te da el trabajo tenía la silla por acá y vos ibas ahí todo chiquito a rogar que te dieran Sí. el trabajo y a pedirle por favor. Claro. Y yo vi cómo evolucionó eso a que fuera una conversación, una negociación Tal entre cual, pares, sí. ¿no? Donde Sí, el claro. otro viene y se te sienta en el mismo nivel que vos y te empieza a preguntar y cuántos días hay que ir a la oficina y qué sé yo y Upa. no sé qué y cómo se va vestido y no, eso no sé si me cierra y vos tratando de convencerlo, al revés. O sea, me tocó estar del lado equivocado las dos veces. Claro. Eh, Así que me parece que es para ahí para donde Y va, es ¿no? muy llamativo. Hay Sí. una consulta. Cuando hablamos de las relaciones públicas, lo tomamos siempre muy a lo corporativo. Mm. ¿Hay lugar para esta profesión que te dé herramientas también para, no sé, cuestiones de emprender en uno, en proyectos independientes y demás? ¿O es un mundo que tiene que sí irse hacia...? Porque bueno, vos hoy en día tuviste que hacer todo un camino
y todo ese camino te dio hoy las herramientas para animarte a hacer tu propia empresa. Estoy muerto de miedo igual, ¿eh? Así Sí. que animarme, pongámoslo medio entre comillas. Entre comillas. Sí. Pero bueno, hay que aprender a gestionar esa emoción. Sí, ni hablar, es una montaña rusa emocional emprender. Sí. Totalmente. No, hay lugar para emprender desde ya, o sea, hay espíritus más emprendedores. Yo al principio, quizás porque en mi entorno más cercano no tenía mucha cultura emprendedora y todo eso, y entonces me sentía mejor contenido en una estructura. Y ahora creo que alcancé un nivel de madurez que me permite tomar Poder. una decisión de poder hacerlo con más tranquilidad, más confianza. Ustedes son Sí. ultra emprendedores, miren lo que armaron acá, 20 años tienen, es una locura. Entonces, hay gente que tiene un poco más ese gen, ustedes lo invitaban a Carlitos Mazalán, o sea, en nuestro sector hay espectaculares emprendedores, Carlitos, Vero Cheja y sus socias en Urban, Damián Martínez Laitú, Mariana Jasper, en la Rural de Jasper, o sea, Sí. hay un montón de emprendedores súper talentosos, súper exitosos, que durante muchos años y aún en la actualidad le pelearon el mercado de igual a igual a las multimega corporaciones que tienen una espalda así de grande. Mirá. Sí. Y vos sos una pyme argentina lidiando con los contadores y no sé qué, y Se se la la banca, pelea de igual sí. a igual a la compañía Sí, pública. claro. Entonces yo creo que el lugar para emprender está siempre. Eso depende un poco uno cómo la sienta. O sea, yo creo que el primer paso para ser exitoso en lo que vos haces es sentirte cómodo, sentir confianza, sentirte sostenido, o sea, sentirte seguro. O sea, si vos vas muy tembleque, viste, no Sí. te compra nadie. Olvídate. Y menos en lo nuestro, que lo que No. nosotros vendemos es confianza. Vos tenés que ir y convencerlo de que... Sí. Entonces yo creo que hay lugar para todo. O sea, hay lugar para el que se siente mejor siendo parte de una gran estructura, como es Jeffrey, como es Hill & Knowlton, como Tal es BCW. O sea, son grandes compañías. Yo aprendí todo ahí. Entonces existe eso y existe la posibilidad de emprender. Y hoy también lo que tiene nuestra profesión es que la barrera de entrada es mínima. Entonces hay hasta inclusive lugar para profesionales independientes. Sí. Sí. Gente que decide arrancar de una, decir, bueno, que es algo que yo les digo mucho cuando voy a las universidades en el interior, a dar charlas y eso, ¿no? Que te dicen mucho, bueno, pero es que en parte es verdad, o sea, nuestro rol es bastante sofisticado y Bien. es bastante de grandes ciudades, ¿no? Sí, O sea, tal ¿quién cual. tiene un área de asuntos públicos o algo así, o de comunicación en una pyme del interior? Es raro. Es raro. Claro. Pero yo les digo, bueno, no, pero si ustedes son vivos, o sea, la necesidad está. Sí. Sí, Lo siempre. que pasa es que algunos no saben. Entonces vos podés convertirte en el relacionista público de los restaurantes de tu pueblo. O sea, y encontrar un nicho. Sí. Claro. Bueno, Harold yo, Burson en sus memorias, cuando escribe cómo creó Burson, él dice que la clave es encontrar un nicho. Él en su momento hizo Oh. una agencia que está enfocada en B2B. Ese Mirá. fue su principio fundamental. Y si vos empezás a ver alrededor tuyo, y lo ves crítico, ¿no? Y todos los caminos son difíciles, ¿no? Hay que esforzarse para que las cosas salgan. Tampoco es que vos vas ahí y te caen los clientes solos. Claro. Pero si vos te fijas un poquito alrededor tuyo, y ahora con lo digital y Oh. todo eso, entonces yo creo que trabajo hay, o sea que la necesidad está. Sí, Lo que pasa es que siempre. muchas veces el cliente no sabe que tiene la necesidad, tenés que ir vos a marcárselo. Totalmente. a mí siempre algo cuento, cuando yo empecé a ofrecer los servicios de marketing que hacía. Claro, yo vi que en el pádel era un mundo que estaba revolucionándose y que todavía no había llegado en los lugares, salvo las 2 o 3 canchas o empresas más grandes, Sí. a tener, no sé, servicio de marketing. No lo tenían. Claro. Ni siquiera en el conurbano existía una En el- cancha de pádel. Y había, no, pero ¿qué pasó? Empezó a hacerse toda la movida del sintético, el césped y los vidrios. Entonces yo agarré y dije, bueno, es ahora. Y empecé a mandar. Y fue así como fui construyendo los primeros clientes de Aurando. Fue porque vi eso. Porque si yo iba a ir al lugar de comida, al lugar de ropa, ya tenían a alguien. Literal, sí. Pero de pádel no había nadie que lo hacía. Y Sí, eso entraba fue. un Entonces, universo es nuevo. encontrar y tener esa habilidad, como dice Diego. Se está promediando la charla. Sí. Sí. Bueno, pero- hay algo en lo que vos decís que me acordé que es una frase, yo creo que es de Warren Buffett, pero no estoy seguro que alguien la googlea y la encuentre. Ahí va Lauti a googlear, mira, antes Sí. de que la diga ya Vamos, está googleando. a ver, Warren vamos. es Que la de decía... antes. Es la de antes de Warren. Le preguntaban cómo que quiere hacer negocios y por qué era exitoso Sí. en los negocios y todo eso, y el tipo le dice, vamos a hacerlo acá en un ejemplo que se vea, ¿no? ¿Ves ese mouse? Yo lo Sí. vi primero. Ah, Que es lo que Claro. dice un poco Claro. Lauti, ¿no? Es estar atento a las cosas que te pasan Sí, ahí en Están tu pasando. entorno. Sí, tal cual. Bien. sí, y capaz el nicho no está definido. Uno tiene que
colocar a esa gente dispersa por todos lados e incorporarlos dentro de un nicho. Hay una cuestión que se lo preguntamos, capaz Sí. que nos puede dar una mano. Olvídate. Tuvimos siempre acá en Identidades un conflicto con el nicho. Sí. Ujú. No, nunca nos interesó, podremos decir. Porque el problema es que este programa se llama Identidades. Y las identidades Son es la diversas. pasión lo que une al nicho. Claro. Y bueno, nuestra solución fue encontrar secciones, espacios de conversación donde para cada mundo del coaching deportivo y demás, fue nuestra manera de decir, el que vino acá a ver relaciones públicas tiene su sección escuchando todos los podcasts de profesionales de relaciones públicas y contenido. ¿Es una decisión acertada o...? Está bueno que la hablemos al aire, ¿eh? Porque Olvídate. hacemos al público parte de decir, chicos, tienen que definirse con un nicho. Yo creo que ustedes tienen un nicho. Bien. Mirá. O sea, son gente joven, o sea, el nicho se define a partir de cómo vos definís quién es tu audiencia objetivo. O sea, ustedes Claro. tienen una audiencia objetivo. Sí. O sea, Sí. ustedes no los escucha Sí. cualquiera. O sea, No. No. podría, Sí. pero tienen un nicho, Sí, que tal es cual. donde ustedes son fuertes. Hay un caudal. Claro, y ahí lo que te pasa, o sea, si vos no tenés más o menos claro eso, es que lo que te va a pasar es que vas a estar tirando tiros a la marchanta, ¿sí? Si vos enfocás, después siempre hay un margen del Sí. nicho, ¿no? No es que de repente va a entrar la abuela de algunos de ustedes a escuchar el programa y le van a decir, no, vos fuera porque esto es de jóvenes. Eso Claro. no pasa, ¿no? No, obvio. Pero hay un nicho de gente joven, con inquietudes, curiosa, o sea, lo tienen el nicho. Sí. Sí. Después ustedes pueden cambiar el contenido y está buenísimo que El sean color. amplios en eso, pero Claro. el nicho al que ustedes se dedican me parece que existe. Bien. Llegó. Gracias, Diego. Sí. Bueno, Llegó. entonces ahora te tenemos que hacer la pregunta de este programa, ¿sí? Nuestra A ver. pregunta insignia. como Sí, es decía la Adriel. pregunta que responden todos los invitados. La escuchaste en vivo, ¿no? La pregunta en algún momento, ¿la escuchaste en Carlitos y demás? ¿Sabés de lo que te vamos a preguntar o es una incógnita para vos? Les digo la verdad, no me acuerdo. A Ok, ver. mejor. Mejor porque va a salir mejor improvisada, porque no ¿no? queremos Sí. que la traigan preparada, Yo soy- porque el otro día nos pasó que los invitados la trajeron preparada. Soy un overthinker, así que sí, Salió mejor. rara, salió rara. Ok. Si tuviésemos que hablar de qué es eso que te hace para vos único, especial, diferente, ese diferencial de tu identidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad de Diego Campal? Me gusta cómo lo plantea con las pausas, Y todo, es- genera... sí. Mira, les voy a contar algo que es algo de lo que yo no hablo mucho así, pero estamos acá en confianza después de toda esta charla y aparte No nos ve vamos, nadie. vamos a hablar de identidades, que es un poco la idea de este programa. Yo soy gay y a mí me costó un montón ese tema. Yo me di cuenta que era gay muy chiquito, a los 8 años más o menos. O sea, yo ya en el jardín le discutía a mi terapeuta que en el jardín me acuerdo que compañeritos me parecían lindos y que ninguna compañerita me parecía linda y mi psicóloga me discutía que eso no puede ser así. Pero yo me acuerdo de eso. Y tomé como conciencia de lo que implicaba cuando era muy chico, tenía 9 años. Lo pude contar por primera vez cuando tenía 24. En el medio sí, era un momento muy distinto a lo que es ahora, que es todo muy abierto, Sí. ¿no? Que ya dicen non-issue se llama, ¿no? No es un tema. En ese momento no, y había mucho de la violencia simbólica también, ¿no? De no sea maricón, que no sé qué, que imagínate un nene chiquito escuchando eso todo el tiempo en su entorno, Sí. tu entorno te convence de que tu identidad está mal. Entonces tu identidad entra en conflicto con vos. Y yo viví muchos años de mi vida siendo consciente de cuál era mi identidad, pero con un montaje. O sea, yo tuve novias, todo eso. ¿No? Sí, que en un punto entras en piloto automático y ya Claro. es una parte, no es pues si no te matás directamente, ¿no? Y entonces algo que yo lo cuento ahora y que realmente es feo vivirlo y todo eso, yo creo que al fin del día se convirtió en algo positivo. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo lo pude resolver y se lo conté a mis amigos y me di cuenta que estaba todo bien y que el más prejuicioso al fin del día era yo Sí, y sí. que todo eso que nos pasa, que solo los que los vivimos lo sabemos de verdad cómo es eso. Yo creo que hoy soy buen profesional, en parte, gracias a eso, porque hay un montón de cosas de nuestra profesión que tiene que ver con el issues management, ¿no? Con vos Sí. tenés que manejar una situación. Y todo el tiempo yo desde muy chiquito estaba muy atento a que nadie descubra
lo que estaba pasando, incluidos mis viejos, o sea, el entorno más cercano, todo, o sea, tenía novias como una farsa, digamos, ¿no? Y todo muy planificado y todo muy cuidado para que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando de verdad. Claro. Y yo creo que al fin del día, esto que yo lo cuento y era muy duro en ese momento, después cuando lo resolví, yo creo que hoy soy bueno en lo que hago porque intuitivamente tengo algo que hice desde chiquito por una situación fea que me pasaba y que hoy me sale intuitivamente. O sea, estar parado en un lugar y viendo permanentemente de dónde pueden venir las cuestiones que te pueden penetrar negativamente en tu puesta, digamos, ¿no? Claro. Sí. ¿Quiénes son aliados, quiénes son enemigos? Hacerse la cabeza. Sí, lo tengo como intuitivo, o sea, yo no lo tengo que pensar, o sea, me sale. Entonces, un poco esa es mi identidad. Ahí lo que aprendí es que no hay que mentir, acá lo tengo tatuado, dice la verdad te hace libre. Yo dije, listo, esa me parece que es una gran frase. De un lado tengo la verdad te hace libre y del otro la suerte está echada. Hasta esto. Sí, latín, me gustan las lenguas muertas. Así que no me acordaba de la pregunta, pero mira, me diste un pie espectacular para contar algo de lo que obviamente mi gente lo sabe, pero nunca lo hablo muy así abiertamente. Claro. Así que bueno, ahí se las tiré al final. Qué linda charla, esperemos que las haya pasado bien, que hayas... Estoy para quedarme. Tuviste cómo pasa volando. Hacemos café y seguimos. Mucha gente estuvo comentando, después toda esta charla va a quedar subida en nuestro canal de YouTube, Identidades-el podcast. Como siempre agradecemos a Urbana, agradecemos también a vos que nos escuchás, hoy tuvimos fotógrafo también, a nuestro público que siempre está y que hoy tuvieron la oportunidad también de conocer. Muchísimas gracias Andy, por venir, por colaborar. Bueno, Encito que está atrás de las cámaras, a Lu que está también haciendo de community manager de identidades. Y bueno, gracias por venir a contar tu identidad, Diego. Bueno, muchas gracias, me sentí tenerte, súper cómodo, ¿eh? Cuando quieran vuelvo, ¿eh? Las puertas los viernes aparte ideal porque ya trabajar los viernes pasó de moda. Sí, así se labura más. Se labura, es franco. Tampoco. Gracias, nos vemos el próximo viernes con más identidades. Abrazo grande. Nos vemos. Bueno, y seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montonazo.